persona se encuentra en un punto A de la ciudad de San Salvador y desea dirigirse hacia el punto B. Se nos pide lo siguiente, que debemos determinar, para el caso del literal A, vamos a determinar al menos 3 formas de llegar de A a B. Intenta resolverlo en tu cuaderno, haz la cuadrícula, luego idea las 3 formas en las cuales podemos llegar desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, las formas pueden ser múltiples, es decir, no hay una en específico en la cual yo pueda definir como correcta o no. Yo voy a hacer algunas, probablemente sea diferente a la que tú hiciste en tu cuaderno. Acá pues me dirijo desde el punto A y probablemente pues yo diga voy a caminar hasta acá, luego de aquí voy a caminar hasta acá arriba, luego de aquí voy a caminar hasta acá y luego de aquí voy a caminar desde acá. Esa es una forma o un camino que le puedo llamar C1, que sería mi camino 1. Ahora probablemente pues a mí se me ocurra ir de aquí para acá, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá arriba, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá y luego de aquí para acá. Este también es otro camino distinto que le puedo llamar camino 2. Pero no me están diciendo que necesariamente tengo que pasar por los bordes de la cuadrícula. Yo también puedo definir un camino que sea el más corto, que sería de manera diagonal en cada una de las cuadrículas, que ese sería como el camino más corto en el cual puedo llegar de A hasta B. Y con eso respondemos en el caso del literal B. En el caso del literal B nos piden que encontremos el camino más corto de A hasta B. En este caso, pues vamos a decir nosotros que el camino más corto de A hasta B va a ser este segmento que lleva, vamos a decir acá, desde el punto A hasta el punto B. Y ese va a ser el camino más corto de ese elemento, ¿verdad? De A hasta B. Esa sería la representación. Luego nos piden una tercera cosa, que sería el literal C. Nos dice cómo podemos tener una forma para representar que el camino va del punto A a el punto B y no del punto B al punto A. Es decir, ¿cómo puedo yo determinar eso? ¿De qué forma puedo yo hacerlo? Y bueno, en este caso pues vamos a utilizar lo que se le llama la flecha. Cuando nosotros queremos señalar de un lugar a otro, siempre utilizamos una flecha. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que para determinar que un segmento va de un punto a otro punto, entonces, por ejemplo, si decimos que va de A hasta B, entonces tenemos que hacerlo de esa forma y considerar una flechita. Entonces, aquí vamos a decir que este punto A se dirige hacia el punto B y esa sería la forma de representarlo.
teoremas, en el número 1 me dice que considere los vectores de la cuadrícula que está aquí al lado y que cada uno de los lados de ese cuadrado vale 1, es decir, es de una unidad. Entonces me piden que conteste cuáles vectores son iguales. Si nos vamos a la definición, nos dice que dos vectores son iguales si los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esta cuadrícula? Vamos a identificar cuál es la representación del vector que está en la misma dirección, tiene el mismo tamaño y tiene el mismo sentido. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer y aquí nada más van a colocar la respuesta. Por ejemplo, si ustedes dicen que el A es igual a el vector H, entonces lo escribimos así: A igual al vector H, por poner un ejemplo. Pero si ustedes dicen que no son iguales eso, entonces pueden buscar e identificar los que me pidan. Ahora, en el caso del literal B, me dicen cuáles vectores tienen la misma norma. En este caso, cuando estamos hablando de norma, estamos hablando de la longitud del vector. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la norma del vector H, que se representa de esta forma, es igual a 1. ¿Por qué? Porque nada más abarca un elemento. O la norma del vector E es igual también a 1 porque abarca solo un espacio. La norma del vector B es igual a 2. ¿Por qué? Porque abarca dos espacios. Ya, por ejemplo, en el caso de la norma del vector A, ahí no nos vamos a detener, ¿verdad? A obtener el valor que tiene, porque tendríamos que aplicar Pitágoras y al final, pues, la norma es la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es igual a 5 y le sacamos la raíz, que es lo que representa la norma, que en sí pues es la raíz cuadrada de las coordenadas, la suma de las coordenadas al cuadrado. Entonces lo que ustedes van a hacer es de manera visual observar cuáles aparentemente tienen la misma medida o la misma magnitud, ¿verdad? Entonces eso sería respondiendo en el caso del literal B. En el caso del literal C me dice cuáles vectores son unitarios. Un vector es unitario si la norma es igual a 1. Entonces vamos a buscar dentro de todos los que yo tengo acá, no importa la dirección, no importa el sentido, todos aquellos que nada más abarquen un cuadrito, entonces vamos a decir que son vectores unitarios. Y en el caso del literal D, me preguntan cuáles vectores son ortogonales. La ortogonalidad tiene que ver mucho con la parte de la posición. Por ejemplo, si yo tengo un vector que va hacia arriba y tengo otro vector que va hacia la derecha, entonces, y este ángulo que se forma es de 90 grados, entonces vamos a decir que estos ángulos son ortogonales. Y probablemente vaya de aquí para acá, pero si forman siempre un ángulo de 90 grados, entonces vamos a decir que sí son ortogonales. En la cuadrícula que ustedes observen, hagan algo, utilicen un transportador y en el caso del transportador consideren, ¿verdad?, la medida del ángulo o más bien consideren también alargar un vector con respecto a otro para saber si son ortogonales y si el ángulo que consideran ustedes que se forma es de 90 grados, entonces vamos a identificar que esos pares de vectores van a ser ortogonales. En el caso del ejercicio número 2, ahí les dice que consideren el cuadrado que se representa y en ese cuadrado que se representa van a hacer lo siguiente. Ahí les dice que tienen
lados A, B, C y D. Entonces vamos a asumir que este cuadrado es del lado 1. Vamos a decir que es del lado 1. Entonces van a contestar cuáles vectores son iguales. Es decir, los vectores que nosotros podemos identificar, ¿verdad? En este caso puede ser de A hasta B, de A hasta D, de D hasta C, de B hasta C y así sucesivamente. Luego la norma del vector AC. El vector AC sería del punto A al punto C. Luego, ¿cuáles vectores son unitarios? Los vectores que podemos identificar en estos puntos, ¿verdad? Y cuáles vectores son ortogonales, también considerar esos vectores. Aquí, pues, como una idea, podemos llamar de A hasta B, podemos llamarle vector A, de B hasta C le podemos llamar vector B, de C hasta D le podemos llamar vector C, y de D hasta A le podemos llamar vector D. Y luego podemos hacer de A hasta C, de A, bueno, solo de A hasta C y de ahí de B hasta D. Y así podemos llamar cada uno de esos vectores y así ustedes van considerando y responden lo que se les pide ahí en el ejercicio número 2.